4:24. Antes de nuestro distinguido invitado, dos informaciones, comentarios muy breves. No hay docencia en la Universidad Autónoma. Nuevos líos hoy. La FED, la Federación de Estudiantes, por voz de su presidente, el señor de casi 50 años que preside la FED, y FAPROAS, se desligan. Ellos han incentivado esto, pero se desligan de los encapuchados. El rector también. ¿Y quién diablos manda en ese territorio? Usted no puede ir al patio de la PUCA, es un desorden, al patio de una entidad pública, pero bien. En otro orden, en el caso de anoche del atraco en Bellavista Mall, corrió la información, a mí me la dieron anoche también, de que se trataba del uso de una UCI recortada, pero el vocero de la policía habló hoy de un M16, que eran 16 cápsulas y eran 5.56, 5.56 el tipo de bala, y que corresponden a M16. Además dijo que la policía no puede precisar versiones que se han dado de que un civil disparó y que habría herido por la espalda o en la espalda a uno de los atracadores, que ellos no pueden confirmar eso, que están haciendo las investigaciones del lugar. Y algo con lo que he insistido en estos días, lo precisa hoy, lamentablemente me da la razón, el embajador de Haití en República Dominicana. Durante la reunión bilateral, ningún acuerdo ha tenido lugar en relación con el ejercicio de la interdicción de los 23 productos dominicanos. El hecho es que estos productos pueden entrar en el país Haití por mar, respetando las normas y códigos de aduanas de seguridad conforme a lo dispuesto por las leyes de la República de Haití. El único requisito previo en la normalidad de las transacciones comerciales entre los dos países es el debido pago de los aranceles. Se escribió, por ejemplo, que a raíz de la visita oficial del canciller a su homólogo haitiano en Puerto Príncipe, Pierre Rodelin, el 30 de agosto, que se acordó destrabar el comercio entre los dos países sobre los referentes a 23 productos por vía terrestre, o lo que es lo mismo, se acordó levantar el impedimento sobre el producto. Dice que no. Y en el último párrafo establece que la embajada quiere dejar constancia de que como las autoridades dominicanas, las autoridades haitianas ven con muy buenos ojos el curso que ha tomado el comercio entre los dos países y que no existe ninguna voluntad para que las relaciones no sigan armoniosas. Desde el primer momento dije que el presidente dijo una cosa, el primer ministro otra. Ayer resaltaba que la Asociación de Industriales de Haití decía que estaba a punto de entrar y que ellos entrar en vigencia, o el levantamiento que podía levantarse, que ellos estaban contrarios a esa medida. Hoy el embajador haitiano en Santo Domingo lo niega formalmente. Así es que actúan los haitianos. Lo dije ayer, que actúan así y que sí, que no, pero es que no. Que sí, que no. Son las 4:27 minutos. Y el M16, me dijo mi marido que sabe de eso, es el fusil que trajeron los yanquis cuando la invasión. Sí, claro, el MAM. El M16. Ese es el fusil tradicional. Cuando la invasión del 65, ese fue el fusil que trajeron, lo estrenaron aquí. Hito Bisonó, diputado, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y aliado. Quien particularmente yo deseo que sea el candidato presidencial de su partido en el 20. Buenas tardes, Hito, bienvenido. Lo vamos a apoyar. Lo apoyo. Que sea candidato de su partido. Sí, señor. Apoyo. Gracias, ya me está apoyando, pero lo está diciendo, ¿verdad? Creo que es la mejor opción del Partido Reformista. Además, es hijo de unos grandes amigos, de Ivonne Asa principalmente. Gracias. Que fue, ya tú sabes quién, Ivonne Asa. Eso es que hay que quitarse el sombrero. Tu papá también, pero Ivonne. Hito, buenas tardes, bienvenido, diputado. Gracias. Qué bueno tenerlo ahora acá. Bueno. Tenemos nueva ley. Vamos. Tenemos nueva ley, la ley de armas. Años de lucha de Hito Bisonó. Claro. Sí, ya gracias a Dios la semana pasada. Y ley de armas 631-16. Con esto ocurrido en Bellavista Mall ayer, el contrabando de armas capturado. ¿Cómo te damos ese pie de amigo para el inicio de la aprobación. Gracias. Casualmente eso da la razón al esfuerzo que se hizo, tanto desde el Congreso como yo diría que en el último paso desde la Presidencia de la República, de la mano del ministro Montalvo, que consensuó
la parte más difícil, que fueron los ministerios del gobierno, y vamos a ser más específicos, de cualquier gobierno, porque era una lucha entre interior y policía, Fuerzas Armadas y todo lo que tenía que ver con el aspecto de armas. Sí, portadores, seguridad. Correcto. Entonces, esta viene a ser una ley, incluso marco, referencia. Hace 2 semanas hubo un evento importante en la República Dominicana con más de 30 países con la ley de referencia y tema de seguridad, por ese tema que ustedes habrán visto, que ya hay, incluso estamos importando individuos que se dedican a la delincuencia de los países del entorno, que bueno, que así como vienen a invertir también, Estados Unidos, Venezuela. Haití, sí, vienen a delinquir. Y lo que estamos viendo en República Dominicana, lo vimos la semana pasada en Haití, un contrabando de 150 fusiles nuevos de última generación con 30.000 cápsulas en una frontera que es inexistente para el tráfico de armas entre República Dominicana y Haití. Sí, una patana en el comercio normal totalmente tiene que pasar por un puente, pero la otra es totalmente abierta. Entonces se trata de endurecer las penas. Por ejemplo, si al individuo, Dios por delante, que cometió ese hecho ayer, lo atrapan, seguro que con la nueva ley le caben 40 años de prisión. Menciónenos, aprovechar algunos elementos, 6 quizás, de que antes yo podía hacerlo aún estando legal y que ahora esta ley va a dificultar. Bueno, antes, vamos a decir 20 o 30 años atrás, un arma ilegal iba inmediatamente preso la persona. Pero con la nueva modalidad de los derechos humanos en el mundo, del debido proceso, de las libertades, ya no se puede meter a nadie preso que no tenga un expediente, que no tenga un debido proceso y que no haya realmente una causa. Pero ahí lo que hizo más daño fue liberar a los reos de ese delito de la posibilidad de pagar fianzas. Que al permitirle ahora la fianza y que antes no tenían acceso más que a cárcel. Es que la nueva ley no contempla fianza. La nueva ley, si hay un arma ilegal, contempla desde 3 años de prisión por un arma ilegal, entiéndase, si es un revólver 38 que puede ser portado y tenencia para los civiles, pero si es ilegal, ya tiene 3 años. Ahora, en el que hasta 40 años cuando es un homicidio, un arma automática, un arma robada, sin fianza. Y eso no va en contradicción con el Código Procesal Penal y la propia Constitución. Lo que pasa es que cuando el juez va a aplicar la pena, va a escoger la ley dice 3 años o 8 años, 3 años o 12 años, 20 años pero o 40 años. Y la coerción, perdón. Eso es condena. Y la coerción. Yo digo, cuando hablaste de coerción, lo que ahora se llama coerción, de libertad bajo fianza y ese tipo de modalidad anterior, constitucionalmente todo tiene que ser permitido. Toda persona. Sí. Ahora sí, la sanción es dura. Ahora, la sanción, y claro, en términos de lo que establece la ley ahora, el juez a la hora de la coerción va a tomar en cuenta. Claro. Correctamente. Ahora, en el tema que planteaba Cristian de esta entrada ilegal de armas al país, nosotros tenemos durante más de 10 años ya una prohibición para la importación de armas, pero tenemos, y yo te puedo llevar a lugares donde hay armerías públicas, no venden armas usadas, todas son nuevas. ¿Por dónde entran estas armas? O sea, aquí hay un descontrol. ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes dónde? No, yo te llevo y te digo, mírala ahí, tú entras si tú quieres. Yo pero no te tienes que darles información a la policía. Pero óyeme, están al frente de ellos. Ven acá. Siga. Fue un policía que lo llevó. Sigue. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es posible que con una prohibición de importación Ángel, de armas? Yo te entiendo más que eso. Hace unos meses detuvieron a unos militares por un contrabando de armas. 200 pistolas Glock que siguieron los Estados Unidos porque la compraron en una feria y cuando descubrieron que aquí, que las computadoras donde se digitan las licencias va directamente al registro de armas de los Estados Unidos, prendió un bombillo, pero esa pistola estaba aquí y está prohibida la exportación hacia la República Dominicana del 2005. Después, en el 2006, es que se prohíbe la importación. O sea, está prohibido que los Estados Unidos manden para acá y está prohibido que República Dominicana entre armas aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, aparecen 200 pistolas Glock. ¿Y entonces?
meten preso al general de material bélico, sí, a una serie de coroneles. Pero ¿qué pasa? Sorpresa. Se buscan expedientes del 98 y la sientan ahí, pero las armas son de fabricación del 2013 y 2014 y pagan impuestos y le sacan licencia. Oigan, entonces bien. no es solamente quien la trae, es un complemento completo. Pero disculpe, ¿y que qué le ha pasado a los de involucrados con la a ese autoridad? expediente? Disculpe. No le pasa ¿Qué nada. le ha pasado a No ese le pasa general, nada. a esos? No le pasa nada porque se cae cuando tú tipificas, por ejemplo, una acción como esta de terrorismo, se cae porque tampoco es terrorismo. Es contrabando. Ay, Ministerio Público tan bueno. Y es una situación de violentar la ley, pero terrorismo no es. Entonces, si aplicaran la ley, tuvieran que ir a aduana a ver qué pasó y tuvieran que ir a Interior y Policía a ver qué pasó, además de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, ese círculo es difícil de asumir y de cerrar. Y queda lo mismo que el contrabando, Ángel, tú que eres de Santiago, de unos jóvenes que trajeron en tambores, que se identificó quiénes eran y que entonces se descargaron y se salieron. Entonces, es una situación AK-47. Es una situación de respeto a la ley en sentido general. Pero ahora se permite la importación y se regula, lo que se regula es la importación, pero se permite. Correcto. O sea, el decreto ya está derogado. Debería de estar derogado. No, el decreto no está derogado. No, digo, una ley es por ya. arriba de un decreto. Sí. O sea, Si ya aprobaron la ley, ya deberían de dar las autorizaciones quienes la Para dan. importación. Para importación incluso. La importación lo único que va a permitir esto es que baje el precio de las armas. Porque una pistola Glock de esa que él está diciendo que vino de tráfico, está un poco cara. Esa pistola cuesta 350,000 pesos. Eso es parte de la cuando violencia. Lo que cuesta son $700 en Estados Unidos. Esa es parte de la violencia. Hoy día. Pero perdón, Hito, la ley especifica la importación abierta, un tipo de regulación estricta para entidades, para personas. La ley, ¿qué es lo que vamos a tener? Porque abarata las armas, lo que dice Ana, que era una queja, están muy caras. Sí, pero ¿a quién beneficia el asunto? Porque el que abarate las armas va a entrar más armas. Entonces tú acabas de anotar, casi fuera, muy lejos del micrófono, que esa es parte de la violencia. O sea, el encarecimiento de las armas provocaba más violencia, o la facilidad de que entren más armas, podría haber mayor acceso y personas con más armas en el país. Ok, organicemos algo. Hay dos asuntos ahí. Organicemos algo. El que haya el permiso de importación no quiere decir que tú vas a un supermercado a comprar una pistola ni un revólver. No, para nada. Interior y Policía tiene que evaluar a quién le va a dar un permiso de importación. Hoy día, ¿qué está pasando en República Dominicana? Que una caja de tiro para los guachimanes, no para Hito Bisonó o para Cristian o para Pablo, para los guachimanes cuesta 3,000 y pico de pesos, cuando debería de costar 250 pesos. ¿Y por qué cuesta 3,000 y pico de pesos? Porque viene de contrabando, porque no le pagan al fisco, porque no aparece, y entonces los guachimanes no pueden reparar las escopetas, que es su utensilio de trabajo, que le ponen la mano 2 y 3 hombres al día y que tienen 10 años sin poderle traer la pieza, porque está prohibida la importación de piezas. Muchas están dañadas y la lucen por... Entonces, ahí es que nosotros nos referimos. No es al tema de que aquí hayan supermercados con todo tipo de armas y la puedan comprar cualquiera. Porque recordemos que la misma ley es una ley de regulación de la tenencia y el porte. Lo cierto es que uno debe felicitarse y te ha felicitado por la iniciativa feliz que ha terminado muy bien. Ahora, cuando uno ve las cosas que ocurren en nuestro país también en el área que toca esa ley, tú dices, bueno, lo cierto es que el problema aquí no es de ley, se saludan las leyes, porque es mejor tenerlas que no tenerlas. Ahora, ya girando un poco la conversación, como dirigente político, ¿qué tú planteas ante lo que está ocurriendo en el país? Yo hablo de arrabalización institucional incapacidad del Estado para aplicar las leyes, incluida la que se acaba de... Porque aquí la ley es una vaina que está ahí, donde yo como autoridad la utilizo siguiendo la prescripción del doctor
Raymond Pozo, de Asigún. Filósofo. Asigún, por ejemplo, cuando no había fianza para aporte, entonces eso encarecía de 100 pesos en aquel entonces, tú tenías que darle 500 o 1000 al tipo. Entonces, como político, yo sé que tú reflexionas sobre todo esto. ¿Qué podemos hacer para rescatar y encaminar el país por cierto mínimo respeto a las leyes, a las cosas? ¿Por dónde vamos? Indudablemente esto es un tema de responsabilidad del liderazgo político, que nos toca a todo una cuota, porque de ahí depende. Si nosotros comenzamos violando las leyes y haciéndonos de la vista gorda ante la falta de ejecución de las leyes, entonces, bueno, cada cual hace lo que le parece o lo que le convenga en el peor de los casos. Y yo creo que aquí hay que relanzar un tema de moral, de responsabilidad, de compromiso, de ética, de valores en la República Dominicana. ¿Tú sigues en el Partido Reformista? Sí, ese es mi partido. ¿Y no hay aspiración de salir, un movimiento? Bueno, si quieren entrar a otro tema. Exactamente, si quieren entrar a otro tema, yo soy de lo que digo y presido un centro de formación política, que lo pueden buscar en la web, ese Centro de Análisis de Políticas Públicas, CAP, que es de formación de jóvenes. También pertenezco a una serie de red iberoamericana principalmente de formación y de debates políticos. Aquí ya se cierra una etapa política. Es así como yo le digo a la gente, bueno, ¿y de qué partido tú eres? ¿De los bolos o de los coludos? No existe. El PRD acaba de sacar un 5%, el Partido Reformista se ancla en un 5% y pareciera que lo que le interesa es el 5% por el presupuesto a los partidos que mencionan ese 5%. Y por primera vez en la vida sale un partido emergente y logra el 30%. Y además el PLD se convierte en un partido masificado que yo creo que ellos no se han dado cuenta, que todavía no saben lo que son, porque es alrededor de la nómina pública, cuando no pueden hacer una primaria, y la primaria que hacen para 4 candidatos a síndico, hay muertos y tienen que hacer 3 rondas de encuesta para ver cuáles son esos candidatos. Entonces, ¿dónde están los partidos? Y no hablemos de formación, ni de compromiso, ni de ideología, ni de nada. Y vemos ahora un diálogo que son los mismos actores de hace 20 años que dicen que el sistema de partido y la política colapsó, y no se dan cuenta que ellos son los que han colapsado porque tienen los 20 años en eso. Y vemos a un grupo de empresarios que de repente dejaron de jugar su papel y los políticos se engancharon a empresarios, y ahora los empresarios quieren tener política directa. Y la sociedad civil que recomienda a los jueces o que participa ahora también quiere estar en la mesa junto con lo que ellos critican, le hacen huelga y quieren que lo lleven a la justicia. Para eso ellos no son malos, para buscar su espacio. Y después de eso podemos dejarlo aquí. Muy bien. No, pero muy bien. Entonces yo creo que tiene que haber una reformulación de la política en República Dominicana, y creo que se está cerrando una etapa que no es solamente de los partidos políticos. La iglesia este fin de semana cambió. Las cúpulas empresariales han cambiado de cara y no de generación, porque el tema no es generacional, es de responsabilidad. A la luz de ese panorama desalentador que tú describes. No es desalentador. Es realista. Es que está cerrando un ciclo. No es estimulante. Para mí es estimulante porque tiene retos para trabajar. Pero frente a ese panorama que tú describes, quitémosle el apellido. Se percibe la posible existencia de una situación de crisis similar a la que se han generado, por ejemplo, en otros países latinoamericanos. Y tenemos los ejemplos de Venezuela, tenemos los ejemplos de Perú, muchos ejemplos en el territorio, no provocados necesariamente por determinados actores de la vida nacional, como los empresarios, sino en función de la propia responsabilidad incumplida o no cumplida de manera eficiente por el liderazgo político nacional, y sobre todo por los dirigentes del Estado Dominicano, que son los mayores responsables de lo que pase o no pase en la vida política nacional. Chávez, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo voy más lejos. Si quieres, tú mencionas 2 países, pudiéramos mencionarlo todo. Claro. La llamada, que no existe tampoco, izquierda y derecha. Guatemala era derecha, Panamá es derecha, y andan buscando a los presidentes, y hay uno preso y la vicepresidenta también. Pero vemos lo que pasa en Chile, la democracia más consolidada, la institucionalidad más consolidada que hay en la región, y así en todos los países. Lo único de esto es que si nosotros supiéramos la fecha o la coyuntura, óyeme, fuéramos más que visionarios. Es como jugar a la loto sabiendo el número. Pero de qué va a pasar, seguro, lo que no sabemos es la fecha.
No, Aníbal que quiere mantenerse en ese tema, no, en el tema de las armas. El tema de las armas. Es una mujer de armas a tomar. No, quiero retomar el tema de las armas. Antes de volver a las armas, en torno a la reflexión a que estaba volver a hablar de las armas. En torno a la reflexión sobre los roles, cómo han cambiado roles. Cómo han cambiado roles. Hoy yo vi una cosa muy interesante. O sea, los empresarios han estado en la calle con grupos de la sociedad civil y hasta con grupos como el Centro Montalvo. Bueno, falta el Falpo. ¿El Centro Bono? El Bono, falta, pero Juan 23. Falta el Falpo. Entonces, han estado muy activos y han estado visitando agrupaciones políticas, fueron al Senado, fueron a la Fundación Global, donde Leonel, en ese rol político que tú escribías, esos cambios de roles. O sea, vemos a los representantes, digamos, a los funcionarios de CONEP, pero los grandes dueños del negocio, entonces lo vemos apoyando a los bomberos junto con el alcalde de la capital. O sea, estaba Juan Vicini, estaba Pepín Corripio, estaba Nordeste, Cocoa, Risec. Pero ese es el punto de inflexión, los bomberos pueden ser el punto de inflexión. Apagan el fuego. Estaba Ranik, el que estaba con Baez una vez. En fin, los dueños del negocio de repente están apoyando a los bomberos y uno ve a los representantes de los dueños del negocio en la calle, metidos en los partidos y en la calle y en el Congreso y queriendo elegir. Explícame eso, yo no lo entiendo. ¿Ya le dieron la planta? Como dice Consuelo, explícame. Primero quiero decirle que, por ejemplo, yo soy promotor, y en la época de Ángel también, de la ley 170-07, que es de presupuesto participativo, que el corazón de la ley es el que participe la comunidad. Esa es otra ley buenísima. Es una ley muy buena. Pero solo se aplica de excepción. Bueno, se aplica, lo que pasa es que le faltan dientes para que sometan. ¿Qué es lo que le faltan a la ley? Dientes para que el que no la cumpla también lo apriete. Entonces, ¿por qué yo le hago mención de esa ley? Porque yo estoy de acuerdo que todo lo que puedan sentarse en una mesa y propongan cosas, participen. Yo no estoy en contra de eso. Ahora, ¿cuál es el rol de cada cual? ¿En condición de qué quieren participar? Nosotros acabamos de pasar una reforma constitucional en el 2010, donde yo me opuse a la participación del procurador como figura en el Consejo Nacional de la Magistratura y se impuso, porque le daba un voto más al presidente de la República. Estaba de acuerdo con la posición de que no estuviese. Exactamente. Porque es un funcionario y entonces público. Claro. La Constitución dice cómo se elige el Tribunal Constitucional, cómo se elige la Suprema, cómo se elige la Cámara de Cuentas, lo dice todo. Bueno, pero se deteriora tanto las cosas, hay tanta desconfianza que quieren de repente tener una participación. Pero una participación que viene de hace 6 años que ya la tuvieron. Porque aquí no lo propuso o era de la sociedad civil. Kiko Feli era del Partido Reformista. Eddie es del PRD y del PRM. Y los otros del PLD. Entonces, ahora lo vamos a traer ¿de dónde? Bueno, a políticos. Ojalá y aparezcan. Porque yo soy de lo que creo que para todo hay una referencia. Pero tú estás en contra de la posición de tu partido con ese planteamiento. No. Yo estoy planteando mi posición. La del partido la respeto y me sumo a ella. Pero no tiene ninguna que yo sepa. Entonces, que yo sepa oficialmente. Sí. Yo vi a Genao ayer, el secretario general, decir, no hay posibilidad de que entre un político a la Junta ni que repitan lo que están. Bueno, es que eso es una posición. Yo soy presidente en funciones también del partido. Así mismo. Y hasta que no se consense, no se vea, es una posición muy particular. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, y quizá coincide con lo que él dice, es que ¿dónde hay un apolítico radical en República Dominicana? No lo hay. Y ahí voy. Eso lo dijo Pepín Corripio. Sí, pero yo voy al ejemplo. Censurado en sus medios. Yo voy al ejemplo. Bonelli. Lo sacó Diario Libre, pero no lo sacó su propio medio. ¡Es verdad! Lo que dijo don Pepín no se mete en el contenido de sus periódicos. Que censuren al dueño, que no se metan. Yo voy al ejemplo. Censuraron a Pepín en su propio medio. Ve qué vaina. Yo voy al ejemplo. Juan Zuli Bonelli fue presidente de la Junta Central Electoral. ¿Y quién era
Juan Zuli Bonelli? ¿Quién es Juan Zuli Bonelli? ¿Y quién era su papá? El rival número 1 político de Joaquín Balaguer. Y sin embargo, en un gobierno de Joaquín Balaguer con mayorías, se puso Juan Zuli Bonelli. ¿Y cuál fue el resultado de esa gestión? Número 1A, nadie la pudo cuestionar, pero porque es la integridad del individuo lo que hay que perseguir. No puede ser yo creo que ahí es que hay que se centrarse. tenga un discurso, Pablo, Sí. para después por abajo de la mesa proponer cuotas. Pero hay dos cosas. Repite eso. Un aplauso. Pero de eso que se trata. Que es en eso que están. Además, No hay hacen un otra cosa. asunto importante que es bueno Eso es destacar. bueno, eso que En dijiste. Pablo, antes que Europa, usted destaque, en Pablo, Europa, mire, tenemos ahí a un cambio, Sí. volver de una vez y volvemos para Europa. Sí. está bien. Cambio para Vamos.